Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde desenterramos las historias más asombrosas, ocultas y audaces del crimen internacional. Aquí no hay medias tintas ni romanticismos, solo los hechos crudos, las estrategias brillantes y las caídas estrepitosas. En este episodio viajamos a Amberes, la capital mundial del diamante, para revivir el que ha sido considerado el atraco más perfecto del siglo XXI. Un robo milimétrico, sin disparos, sin violencia, pero con una planificación tan meticulosa que desafió a los mejores sistemas de seguridad del mundo. ¿Quién fue el cerebro detrás del golpe? ¿Cómo lograron burlar cada capa de vigilancia? ¿Y por qué, a pesar de tantas pruebas, el botín jamás apareció? Prepárate para conocer al enigmático Leonardo Notarbartolo y a su invisible banda de genios en una historia que huele a oro, mentiras y traición. Y recuerda, si disfrutas las historias crudas, intrigantes y reales que contamos en El Hampa Bruta y quieres que sigamos desenterrando los secretos más impactantes del crimen organizado, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y déjanos tu comentario. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta misión de contar la verdad sin filtros, con toda la intensidad que merece. Ahora sí, sin más rodeos, vamos con esta gran historia. Amberes, Bélgica. Una ciudad elegante, discreta, donde los negocios más costosos del planeta se cierran con un apretón de manos. En su corazón late el barrio de los diamantes, 3 manzanas que concentran el 80% del comercio mundial de diamantes en bruto. A simple vista, parece un reducto inexpugnable. 63 cámaras de seguridad en cada rincón, patrullas policiales especializadas, protocolos de vigilancia digital de última generación y, en el epicentro, una joya tecnológica enterrada bajo tierra, la bóveda del Antwerp World Diamond Center. 189 cajas fuertes blindadas, resguardadas por 10 sistemas de seguridad distintos, imposible de violar, o al menos eso creían. Pero en febrero de 2003, durante un fin de semana largo de San Valentín, ese mito cayó con estrépito. 4 hombres liderados por el joyero italiano Leonardo Notarbartolo, un tipo de sonrisa afilada, traje impecable y manos finas como las de un relojero suizo, penetraron ese corazón de acero y hormigón. Desactivaron todos los mecanismos de defensa y vaciaron 100 cajas de seguridad. El botín: diamantes, joyas, lingotes de oro y monedas raras por un valor estimado de $100 millones. Lo que hace que este atraco no sea simplemente otro golpe maestro es la ejecución quirúrgica del plan. 2 años de preparación, un espía infiltrado, una cámara oculta en una lapicera, una réplica exacta de la bóveda construida en secreto. Nada quedó al azar, pero lo más desconcertante, el botín jamás apareció. Ni una sola piedra fue recuperada. La policía atrapó a casi todos los miembros de la banda, pero jamás recuperó lo robado. Y lo que parecía un crimen perfecto se volvió una leyenda, cargada de enigmas. El cerebro detrás de todo fue Notarbartolo, un joyero de mediano renombre, pero con un pasado rodeado de sombras. En 2001 alquiló una oficina dentro del propio Centro Mundial de Diamantes. Hacía transacciones reales, pequeñas, que sirvieron como fachada. Lo que nadie sabía era que también estaba alquilando una caja de seguridad en la bóveda, lo que le daba acceso regular al búnker. Con una microcámara escondida en una lapicera, empezó a fotografiar todos los detalles del recinto. Puertas, sensores, cámaras, combinaciones digitales. Descubrió fallas, negligencias, descuidos humanos. En especial, notó algo clave. Si los guardias conocían al visitante, bajaban la guardia. Un simple gesto de confianza, el talón de Aquiles del sistema. Pero la chispa inicial, según él mismo relató tras su detención, vino de una figura misteriosa. Un hombre sin nombre que se le acercó en un café del barrio y le ofreció 100.000 euros solo por responder una pregunta. ¿Es posible robar el Centro Mundial de Diamantes? Notarbartolo aceptó. No solo respondió, sino que empezó a diseñar el robo del siglo.
¿Era verdad o parte de una historia elaborada para encubrir a un socio invisible? Nadie lo sabe. Lo cierto es que esa pregunta puso en marcha una de las operaciones criminales más sofisticadas de la historia. Cuando reunió toda la información necesaria, convocó a su equipo. Todos italianos, todos con habilidades precisas. El genio, un experto en alarmas y electrónica, el monstruo, conductor y técnico en electricidad, el rey de las llaves, un cerrajero tan hábil que podía replicar cerraduras sin tener las originales. Y finalmente, Speedy, un ladrón experimentado, amigo personal de Notarbartolo, sin habilidades técnicas pero con nervios de acero. Lo que vino después fue una coreografía criminal milimétrica, planificada como si se tratara de un asalto de película, pero absolutamente real. La fecha elegida no fue casual. El domingo 16 de febrero de 2003 se celebraba el Diamond Game, un torneo tradicional entre comerciantes de diamantes. Un evento que, como cada año, vaciaba las calles del barrio y alejaba a todos los que, durante el resto del tiempo, convertían ese pedazo de Amberes en una fortaleza infranqueable. A esa hora, el Centro Mundial de Diamantes era una catedral silenciosa, justo como lo habían planeado. 2 días antes del golpe, Notarbartolo entró una vez más al edificio con total naturalidad. Llevaba una pequeña bolsa de diamantes como cualquier joyero más. Pero en realidad, dentro de su abrigo ocultaba un spray de laca transparente. Ya sabía dónde estaban los sensores de calor y movimiento y los roció con la sustancia para cegarlos temporalmente. La alarma no saltaría cuando entraran 2 noches después. Domingo por la noche. Notarbartolo, al volante de un Peugeot 307 alquilado con identidad falsa, estacionó cerca del edificio. Sus socios lo esperaban en un punto cercano. El acceso fue como una danza de precisión. El rey de las llaves abrió una puerta secundaria del edificio contiguo, por donde el genio accedió al techo. Desde allí cruzó al edificio del Centro Mundial de Diamantes, inutilizando una alarma térmica con un escudo de poliéster especialmente diseñado. Las cámaras fueron cubiertas con plástico negro, una por una. Aquel equipo, entrenado como comandos, descendió hasta el segundo subsuelo. Frente a la bóveda, el genio desactivó los sensores uno por uno. Llegaron a la reja interior que protegía la puerta principal. El plan era utilizar la llave falsificada por el rey, pero no hizo falta. Alguien, tal vez por costumbre o simple pereza, había dejado colgada la llave original en la pared. Aquel descuido monumental facilitó lo que debía ser uno de los pasos más complejos de toda la operación. Apagaron las luces de la bóveda. El monstruo, contando 11 pasos exactos en la oscuridad, tal como habían ensayado cientos de veces en la réplica secreta, alcanzó el panel que activaba los sensores de calor, movimiento y luz. Lo desactivó. Luego, como precaución adicional, colocaron cinta aisladora en los sensores ópticos. Todo estaba bajo control. Cuando se encendieron nuevamente las luces, comenzó la verdadera faena. Trabajaron en absoluto silencio, sin herramientas eléctricas para no activar los sensores sísmicos instalados en las paredes. Utilizaron taladros manuales, uno a uno, para abrir las cajas. 100 de las 189 fueron forzadas en apenas unas horas. Diamantes, joyas, monedas, lingotes, pero también papeles, documentos y registros. No había tiempo para discriminar. Todo fue metido en bolsas negras, con la intención de separar luego el oro de la paja. A las 5:30 de la mañana del lunes 17, con los primeros empleados a punto de ingresar al edificio, los ladrones se retiraron del lugar por la misma ruta, sin alarmas, sin testigos, sin un solo disparo. Ya en un apartamento alquilado a pocas cuadras, comenzó la clasificación del botín. Separaron piedras preciosas, barras de oro, joyas y monedas. En otra bolsa arrojaron papeles, planos, facturas, todo lo que no tenía valor inmediato, incluido un plano detallado de la bóveda. Notarbartolo sabía que ese papel lo podía condenar. Su idea era incinerarlo al otro lado de la frontera, en Francia.
Pero fue ahí donde el crimen perfecto se torció. El error no lo cometieron en la bóveda ni durante la fuga, sino cuando lo tenían todo ganado. Un descuido pequeño, tonto, irreversible. Notarbartolo y Speedy partieron rumbo a la frontera en un coche con la bolsa de papeles. El plan era cruzar hacia Francia y luego destruirla. Pero Speedy, nervioso, insistió en quemarla antes. Temía que un control de rutina los descubriera. Detuvieron el coche en las afueras de una granja. Bajaron con la bolsa y se prepararon para prender fuego. Justo en ese momento, el dueño del terreno escuchó ruidos. Salió con una linterna, los vio y gritó. Ambos escaparon dejando la bolsa en el lugar. Lo que parecía un simple acto de tirar basura se convirtió en el hilo que comenzó a desatar la trama. El granjero no revisó el contenido, pero llamó a la policía para denunciar a 2 tipos sospechosos que habían invadido su propiedad. Minutos después, cuando los oficiales abrieron la bolsa, encontraron el corazón del misterio. Planos, recibos, un ticket de panadería con fecha y hora, una factura a nombre de Leonardo Notarbartolo y, lo más increíble, un sándwich a medio comer, con huellas dactilares y ADN. Aquella basura, olvidada en un arranque de pánico, fue el principio del fin. Con aquella bolsa recuperada en el campo, la policía belga comenzó a reconstruir el rompecabezas. No sabían aún quiénes eran los autores, pero tenían una pista vital: una factura a nombre de Leonardo Notarbartolo. La conexión no era inmediata, pero al revisar los archivos descubrieron que ese nombre correspondía a un supuesto comerciante de diamantes italiano con oficina en el mismo edificio del robo. Había alquilado un pequeño local en el segundo piso hacía 2 años y, desde entonces, tenía un acceso irrestricto al lugar. Leonardo, por su parte, creía estar a salvo. Regresó a Italia y mantuvo el perfil bajo, confiando en que la operación había sido limpia. Pero no contaba con que aquel error minúsculo, una factura de pan y un envoltorio de sándwich con su ADN, sería el anzuelo perfecto. La policía de Amberes solicitó colaboración internacional. Meses después, en noviembre de 2003, Notarbartolo fue arrestado en Italia y extraditado a Bélgica. No dijo ni una palabra. Negó cualquier participación en el robo, pero las pruebas eran abrumadoras. No solo lo vinculaban al edificio y a la bóveda, sino que también rastrearon el coche alquilado y los restos de material encontrado en el escondite donde se habían separado las joyas. En el juicio, Notarbartolo mantuvo la versión de que él era solo un intermediario. Según su relato, alguien poderoso del mundo del diamante lo había contratado para simular un robo, con el fin de encubrir una estafa de seguros. Aseguró que ni él ni sus cómplices sabían lo que realmente estaban robando. Era, según sus palabras, una puesta en escena. El tribunal no le creyó. En 2005 fue condenado a 10 años de prisión. Jamás reveló los nombres de sus cómplices. El monstruo, el rey de las llaves, el genio y Speedy desaparecieron del radar. Nunca fueron capturados. Nunca se recuperó el botín. Se estima que los ladrones se llevaron entre 100 y 200 millones de dólares en diamantes, joyas y oro, pero las cifras exactas nunca se confirmaron. El motivo: muchos de los comerciantes robados se negaron a declarar qué habían perdido realmente. En ese mundo, donde los tratos se sellan con apretones de manos y donde no todo se declara a las autoridades fiscales, admitir el valor real de las pérdidas habría significado confesar fraudes previos. Así, el silencio reinó en la comunidad internacional del diamante, lo que también ayudó a enterrar una parte clave del caso. El robo del siglo, como fue bautizado por la prensa, no solo fue el atraco a una bóveda blindada, fue una humillación a un sistema entero. Una coreografía perfecta que dejó en ridículo a las mejores medidas de seguridad del mundo. Y aunque Leonardo Notarbartolo pagó su condena, muchos siguen creyendo que el verdadero cerebro nunca fue él, sino alguien más, invisible, poderoso, protegido,
Al salir de prisión en 2009, Leonardo fue seguido, vigilado, interrogado. Nunca más se le pudo vincular con otro delito. Su silencio sigue siendo parte del misterio. La leyenda dice que parte del botín aún está oculto, enterrado en algún lugar de Europa, esperando el momento adecuado. Otros creen que fue fundido, distribuido y desapareció en el mercado negro en menos de una semana. Pero una cosa es cierta, el robo perfecto no existe, hasta que nadie lo nota. Y en Amberes, aquella noche de febrero, 5 sombras lo rozaron con la punta de los dedos. El robo al World Diamond Center de Amberes fue más que un crimen. Fue una bofetada al sistema, un recordatorio brutal de que ninguna muralla es infranqueable si quien ataca tiene tiempo, paciencia y talento. Pero detrás de la hazaña y el misterio se esconde una verdad incómoda. Ningún crimen es perfecto cuando el mundo paga el precio. Mientras algunos se enriquecen en la sombra, otros pierden su sustento, su confianza y hasta su vida. La injusticia viaja en silencio, como ese botín que nunca fue recuperado. El crimen puede parecer fascinante en los relatos, pero en la realidad deja cicatrices profundas. Por eso, en El Hampa Bruta, más allá de contar las historias, reflexionamos sobre sus consecuencias. Porque el mundo no necesita más genios del robo, necesita mentes brillantes dispuestas a construir, no a destruir. ¿Tú qué crees? ¿Estamos destinados a repetir el pasado? ¿O aún estamos a tiempo de escribir una historia diferente, más justa, más humana? Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros del crimen y las lecciones que nos deja, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario. ¿Crees que este fue el golpe perfecto o solo una ilusión bien contada? Nos vemos en el próximo episodio. Esto es El Hampa Bruta, donde la verdad no se oculta, se analiza. Hasta la próxima.